Bien, buenas tardes a todos. Según el planning, vamos a comenzar con la sesión primera de esta tarde, que lleva por título Avances en la propuesta de actuaciones para la promoción de transferencia en España y que va a ser impartida por doña María Luisa Poncela García, que es la Secretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad. Bien, pues para nosotros es un placer poder contar contigo hoy en esta presentación y estoy seguro que vamos a disfrutar mucho de todo lo que nos vas a comentar. Por lo tanto, sin más introducción, pues te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a empezar esta sesión porque es cierto que vamos todos con las agendas muy apretadas y la siguiente que tendrá que salir corriendo dentro de un rato también seré yo, pero vamos a tener tiempo de hablar un ratito sobre todos estos temas. Esta mañana precisamente estaba en la Universidad de Menéndez Pelayo abriendo un curso de la Menéndez Pelayo que se titulaba Investigar para conocer y conocer para resolver. Y yo les decía, al arrancar el curso, digo, lo primero que nos tenemos que plantear y preguntarnos es si realmente tenemos un sistema capaz de generar conocimiento. Y les pedía que me dijeran la respuesta. Yo si hago esta pregunta aquí, entiendo que más o menos todo el mundo me levantaría la mano, ¿no? Tenemos un sistema capaz de generar conocimiento. Y la segunda pregunta que les hacía es, ¿pero tenemos el sistema estructurado y preparado para que ese conocimiento resuelva los problemas de la sociedad? Y en ese momento las manos se me cayeron al suelo. Es decir, no había apenas nadie que levantara la mano diciendo, pues sí, tenemos un sistema estructurado para que ese conocimiento resuelva los problemas de la sociedad. Si preguntamos a la sociedad cómo nos ven como sistema de ciencia, todo el mundo ha tenido enfermedades o algún pariente próximo con enfermedades y dice, la verdad es que en medicina han avanzado mucho las cosas, pero parece que solamente investigamos en medicina y de los demás sectores no sabemos nada. Sin embargo, si preguntamos, oye, ¿y en física de partículas tú qué crees que somos? Y te dicen, ¿y eso para qué sirve? Realmente no son conscientes muchas veces que la física de partículas está haciendo enormes o provocando enormes avances en temas de salud, en la medicina, en los medicamentos que producen empresas farmacéuticas. Luego, tenemos un enorme déficit, como digo, para entender que ese conocimiento que generamos adecuado con el peso que España tiene a nivel internacional, como potencia a nivel internacional, sin embargo, luego, cuando hablamos y ese conocimiento realmente resuelve los problemas de la sociedad, ahí no podemos contestar. Ahí se nos cae todo, porque no tenemos un sistema realmente estructurado para ello. Es precisamente por eso, por lo que antes comentaba en la apertura, que en el año 2013 iniciamos un grupo de trabajo, un foro de debate, para ver qué es lo que teníamos que hacer para mejorar la transferencia del conocimiento. Lo centramos inicialmente sobre todo en las universidades, porque como decía antes, las universidades son un gran foco de generación de investigadores, de recursos humanos, de conocimiento, de todo ello. Y lo que yo les voy a exponer aquí es precisamente cuál ha sido el resultado de ese foro de debate, a dónde hemos llegado, dónde estamos y dónde queremos llegar. Realmente, en ese foro de debate, como digo, se estructuró inicialmente como un grupo de trabajo pilotado por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Economía y Competitividad, donde lo que queríamos era hablar, pues eso, de si tenemos realmente un sistema estructurado para que el conocimiento que se genera en nuestro sistema acabe resolviendo problemas de la sociedad o simplemente está estructurado
endogámicamente, para que nosotros resolvamos nuestros currículum, resolvamos nuestros, a veces, nuestros egos o nuestros afanes de curiosidad, porque muchas veces la carrera del investigador está estrechamente relacionada con nuestro propio afán de curiosidad. Pero realmente no pensamos tanto en la sociedad a la cual le tenemos que dar resultados, puesto que estamos investigando con dinero público, dinero que ponemos todos en nuestros impuestos. Por tanto, de ese grupo de trabajo inicialmente pilotado por 3 ministerios, al cual se han ido incorporando poco a poco, en estos momentos está también el Magrama, y poco a poco se irán incorporando ministerios que están haciendo cosas por la transferencia del conocimiento, invitamos al grupo de trabajo pues, a organismos públicos para ver también cómo lo hacían algunos organismos públicos que tienen una importante actividad de transferencia del conocimiento, como puede ser el CIEMAT, a los consejos sociales, porque evidentemente ellos tienen que participar estrechamente en este debate, por supuesto a la sectorial de la CRUE, donde estamos hoy, porque son críticos en este tema, al CSIC, a la Federación de Centros Tecnológicos, a la Fundación Botín, a investigadores, como digo, a la Redotri, etcétera, y a la REGIC. Todos ellos empezaron a ofrecer su tiempo para pensar sobre ello, para plantearnos este tema. Incluso en algún momento alguien me dijo: estoy aburrido de que me convoquen a este tipo de debates, a este tipo de think tanks, porque llevo 30 años participando en un think tank como este sobre la transferencia del conocimiento y España no ha avanzado nada en los últimos 30 años. Seguimos estando exactamente igual. Y yo le dije: hombre, es una posición muy pesimista de partida. Admito que llevamos mucho tiempo dándole vueltas al molinillo, pero tenemos que encontrar en algún momento el cabo del hilo por el cual empezar a tirar y empezar a mover cosas que nos permitan dentro de unos años decir: hombre, la verdad es que habremos avanzado mucho o poco, pero hemos avanzado, hemos conseguido estructurarnos de alguna manera, de manera distinta, para poder facilitar todo lo que es la transferencia del conocimiento. Pues bien, una de las cosas que hicimos para ver dónde estábamos era hacernos un diagnóstico nosotros mismos del sistema, hacer un diagnóstico del sistema que luego os plantearé. Además, analizamos cómo lo estaban haciendo otros países. Mirábamos algunos países muy exitosos. Yo, por ejemplo, de todos los países que he ido recorriendo, realmente aquel donde veo que mejor estructurado tiene todo es Israel, aunque tiene todavía algún problema por resolver, como es el Valle de la Muerte, como lo tenemos todos. Sin embargo, es un sistema que realmente es de los mejores estructurados para que todo funcione bien, porque desde que están empezando a investigar están pensando cuál va a ser la aplicación de esa investigación, y por tanto están pensando siempre que a toda investigación básica le tiene que seguir una investigación aplicada y tiene que estar sustentado en darle, digamos, cuentas a la sociedad de en qué se está gastando la sociedad el dinero en dejarnos investigar libremente. Con lo cual, analizamos todos los sistemas, el francés, el inglés, el alemán, el estadounidense, el japonés, el israelita, todos buscando, bueno, cuáles son los que mejor funcionan y qué tienen ellos para que ellos funcionen que no tengamos nosotros. Y aquellas cosas que funcionan bien en otros sistemas, ver si son posibles o no instaurarlas o implementarlas en nuestro sistema. No todo es trasladable automáticamente, porque las gobernanzas, por ejemplo, la gobernanza de nuestra universidad es una gobernanza muy particular, nada que ver con la gobernanza de las universidades de otros países. Pero hay cosas que se pueden aprender de otros sistemas. Pero luego lo que nos dimos cuenta es que el debate nos llevaba a tener que distribuir el trabajo y los debates en 3 grupos de trabajo. Por una parte, hicimos 3 grupos, como digo, el primer grupo fue el de gobernanza, como decía, el segundo el de incentivos y el tercero el de estructuras. Teníamos que revisar esas 3 condiciones, la gobernanza, los incentivos y las estructuras, para ver en cada uno de esos ámbitos cómo estábamos y cómo podíamos avanzar. Y a partir de ahí, cada uno de los grupos evacuó toda una serie de medidas y recomendaciones que pusimos en conjunto todos los 3 grupos al final, porque muchas recomendaciones surgían parecidas de otros grupos porque estaban interrelacionadas, de tal manera que al final llegamos a un total de 62 medidas
evacuadas desde estos grupos. Y además, como decía antes, no solamente vimos todo lo que había en todos los demás países que podíamos llamar nuestros competidores, sino que tomamos conciencia también de todo el estado del arte a este respecto, porque no nos poníamos a reinventar la rueda, no queríamos reinventar la rueda, no queríamos empezar a filosofar como si nada se hubiera hecho, porque ya alguno decía, llevo 30 años participando en think tanks idénticos sin que hayamos avanzado un solo milímetro. Luego cogimos algunos informes, algunos, como ven, son también recomendaciones precisamente de la Conferencia de Consejos Sociales sobre qué le estaba pasando al sistema de transferencia del conocimiento en este país, fundamentalmente en el ámbito de las universidades. Y llegábamos al siguiente diagnóstico. El diagnóstico que tenemos, y seguramente lo compartirán ustedes, es que tenemos grupos de investigación muy dispersos y muy pequeños. Ya empezamos a tener un grave problema, porque si tenemos grupos pequeños y tenemos luego un tejido empresarial básicamente de micropymes, ni siquiera pymes, de micropymes, lo pequeño con lo pequeño casa mal, porque hace muy ineficiente el ponerse a trabajar conjuntamente. No tienen capacidad de trabajar conjuntamente. Luego ya empezábamos mal simplemente con esta primera, hito del diagnóstico. Por otra parte, otra de las conclusiones a las que llegábamos es que tenemos una serie de estructuras de transferencia del conocimiento, como son, por ejemplo, las OTRIs y toda su red, pero, sin embargo, lo que concluían los expertos es que faltan realmente profesionales de la transferencia del conocimiento. Falta realmente un profesional formado adecuadamente, especializado adecuadamente y con una carrera en transferencia del conocimiento adecuada, de tal manera que lo que veíamos era una enorme precariedad. Es cierto, y nosotros lo hemos visto con la convocatoria INCIDE, que financiaba precisamente la incorporación de recursos humanos a las oficinas de transferencia del conocimiento para que hicieran una serie de cosas, que una vez que hemos terminado con esa convocatoria, en algunas universidades el último apaga la luz, porque realmente no había una conciencia por parte del propio rectorado de la relevancia e importancia de esa actividad y, por tanto, no se valoraba. Y si hay dinero, se tiene, y si no hay dinero, pues se cierra. Sin embargo, no todas las universidades son así. Yo recuerdo una universidad me dijo un día, yo tengo un equipo magnífico de transferencia del conocimiento que me ha traído una serie de millones de Bruselas. Y dice, pero yo no sé cómo mantenerlos porque son 12 personas y no sé cómo mantenerlos. Digo, pues sinceramente no sé cómo te voy a poder ayudar porque nosotros ya no tenemos estas convocatorias. Y le dije, no sé, como no les intercambies con otras universidades y a lo mejor podéis encontrar algún tipo de ayuda a la contratación nueva, pero tienes que intercambiarlos. Y me contestó, dice, son tan valiosos, han traído tanto dinero a la universidad que no los cedo por nada, aunque los tenga que pagar yo. Y dije, genial, eso es precisamente la valoración, la valorización de ese personal de transferencia del conocimiento. Pero luego, por otra parte, otra de las cosas que veíamos es que las OTRIs tenéis una panoplia tan amplia de actividades que realmente hay expertos en hacer papeles, en hacer la gestión, en hacer tal, pero en transferencia no hay tantos expertos, porque tenéis tal cúmulo de actividades a desarrollar que al final este es el eslabón más débil. Y como es el eslabón más débil y tenéis mucho trabajo, es el eslabón al que menos se dedican y, sobre todo, además, donde menos profesionales como tal hay identificados. Había un problema de gobernanza también. Las universidades, no todas, algunas sí, pero no todas, tienen en su programa estratégico, tienen perfectamente identificada la docencia, perfecto, pero no todas tienen identificado en su plan estratégico conseguir determinados niveles de investigación. La investigación es algo que se deja a la libre actividad del investigador o del profesor. Si un profesor quiere investigar, fenomenal. Y si no quiere investigar, no investiga. Y, por tanto, investigan lo que quiere. No hay un top-down de directrices en qué investigar. No hay tampoco un liderazgo por parte de la propia institución sobre cómo tiene que investigar, hacia dónde tiene que investigar y qué se va a hacer con el resultado de esa investigación.
A veces hablamos y me dicen a mí, no, pero es que hay la libertad de cátedra, pero con fondos públicos la libertad de cátedra no es lo mismo que la libertad de investigación y, por tanto, la libertad de investigación tiene que estar también pendiente de dar resultados a la sociedad. Tenemos un problema de cultura. Como decía antes, la transferencia del conocimiento, bueno, si se transfiere bien y si no se transfiere, pues no pasa nada. Es algo que se queda en gran medida a la libre decisión del investigador. Él decidirá qué quiere hacer con lo que ha investigado. Publicar, guardar en el cajón o licenciar. Eso es inadmisible en el día de hoy. Es cierto que la crisis ha ido cambiando muchas cosas y este es uno de los temas que tiene que ir cambiando. No tenemos tampoco masa crítica suficiente. Las empresas no se acercan lo suficiente a las universidades como para que haya ya una dinámica de trabajo constante de revertir el resultado de la investigación hacia las empresas. Eso, por ejemplo, yo cuando me he acercado a universidades americanas, a Stanford, al MIT, a preguntarles, oye, ¿cómo hacéis esto de la transferencia del conocimiento? Bueno, pues lo que descubres es que nos llevan 50 años de ventaja. Evidentemente, ellos no hacen transferencia del conocimiento, les compran, porque han conseguido pasar precisamente ese punto de inflexión, esa masa crítica suficiente, por la cual ellos están investigando y son las empresas las que están permanentemente con un radar puesto en la universidad a ver qué sale de la universidad que me pueda beneficiar a mí. Luego, necesitamos incrementar ese volumen, esa masa crítica de empresas que se acerquen a la universidad para que todo este juego pueda resultar cómodamente. Tenemos una legislación que no está favoreciendo tampoco el hecho de hacer transferencia del conocimiento, porque nos impone una serie de restricciones y, lamentablemente, con la crisis algunas de ellas se han incrementado, algunas de estas normativas se han incrementado, de tal manera que, como digo, no lo hace fácil. Y termino como empezaba. Si tenemos un tejido industrial de pymes, pero sobre todo de micropymes, en un porcentaje muy superior a la Unión Europea, es muy difícil que las pymes que están asfixiadas porque son el hombre orquesta que lo tienen que hacer todo, están asfixiadas y no tienen la capacidad de identificar ni siquiera qué problemas tienen, ni siquiera por dónde avanza el mercado, ni siquiera qué tecnologías puede haber por ahí que le pueda ser de utilidad. Por tanto, nos encontramos además que esa pyme se comunica mal con los grupos pequeños y es lo que hace difícil esa transferencia del conocimiento. Y ya como corolario yo diría que a veces le metemos mucha presión a las universidades diciéndoles que tienen que transferir más, que tienen que ir al mercado a colocar el resultado de la investigación. Y eso es cierto en algunos casos en España, pero no es cierto en la mayor parte de los casos, porque el estado del arte, el estado de la investigación, cuando termina en manos del investigador, está muy lejos de estar maduro para el mercado. Se necesita entre el mercado, que es la empresa que va a transformar ese conocimiento en productos y servicios, y el resultado de esa investigación que no está madura para el mercado, necesita que haya toda una serie de dealers que acaben llevando esa investigación desde donde la ha dejado el investigador hacia el mercado. ¿Dónde no nos pasa eso? En las politécnicas, en las facultades biomédicas, donde lo que se está haciendo y el resultado y lo que van a demandar los empresarios está bastante más próximo. Podemos tener un valle de la muerte, pero en el resto de las disciplinas no tenemos un valle, tenemos 7 océanos. Con lo cual, por más presión que le metamos al sistema universitario para que vaya al mercado, lo que va a llevar al mercado no se lo compra nadie porque no está maduro para el mercado. Se necesita ir avanzando e ir poco a poco madurando esa tecnología y esa investigación. Además, otro de los temas que veíamos es que en estos momentos ya no estamos solos. España ya no es España, yo lo decía al principio. En estos momentos estamos trabajando con que Europa es España. Ya no podemos hablar de España y Europa. Nuestro sistema es uno. Y el que no se dé cuenta de que nuestro sistema es uno está ya muy atrasado, porque además estamos en una revolución tecnológica e industrial en estos momentos similar a la que hubo a finales del siglo XIX, donde, digamos, irrumpió el fonógrafo, la máquina de vapor que lo transformó todo. Bueno, pues en estos momentos estamos en una situación idéntica y, por tanto, ya no podemos hablar de mi universidad, mi ciudad, mi sistema, mi.
el MI es global. Como mucho puedo pensar que hablamos del el ecosistema internacional y el europeo, pero España es el europeo y así tenemos que trabajar, porque todo ello nos impacta. Antes estábamos más centrados en el mundo del gobierno central, pero ahora tenemos a todas las comunidades autónomas interactuando, tenemos a Bruselas y eso hace que nos pongan a veces tareas. ¿Qué tipo de tareas? Pues hace poco, el año pasado, por ejemplo, tuvimos desde el ERAC, digamos el Foro Europeo para el European Research Area, vinieron a hacernos un peer review, a analizar cómo estaba el sistema español y nos hicieron toda una serie de recomendaciones. Vieron cuáles eran nuestras deficiencias para poder ser competitivos como sistema y nos hicieron una serie de recomendaciones. Pues bien, esas recomendaciones las vamos a ir viendo ahora y vamos a ir viendo cómo el resultado de estos grupos de trabajo que han estado trabajando en analizar la gobernanza, en ver si tenemos los incentivos adecuados y en ver si tenemos las estructuras adecuadas como para que la transferencia del conocimiento pueda ser una realidad y fluir libremente, impacta o no en esas deficiencias que nos identificaba el peer review. Estas son las recomendaciones que nos daba el peer review. Entendían que teníamos que hacer reformas estructurales e incrementar los recursos para la ciencia. Entendían que teníamos un problema de recursos humanos, que necesitábamos, como digo, hacer reformas institucionales, que teníamos que meter más evaluación ex ante y ex post de todos los proyectos y ligarla a la financiación. Teníamos que hacer una mayor y mejor coordinación entre los agentes financiadores de la I+D, las comunidades autónomas, Bruselas, el Gobierno central. Teníamos que trabajar con un mayor número de agentes empresariales. No muchas empresas se pueden considerar innovadoras y algunas incluso con la crisis han desaparecido, con lo cual necesitamos incentivar más la incorporación de agentes empresariales al sistema. Teníamos un problema de mercado y de cultura innovadora. Teníamos que mejorar la gestión y para ello recomendaban pues, que pusiéramos en marcha la agencia, que es un instrumento para la mejora de la gestión. Teníamos que encontrar sinergias regionales y, como decía, hacer una evaluación y seguimiento de todo lo que estábamos haciendo, es decir, del Plan Nacional en su conjunto. Pues bien, las medidas que se desarrollaron, que se evacuaron desde los 3 grupos que comentaba antes, que es lo que yo vengo a contarles en esta charla de hoy, qué es lo que hemos identificado en esos grupos de trabajo y cuáles son todas las medidas que estamos poniendo en marcha, las ligábamos también a una serie digamos, de parámetros. Esas 69 medidas, algunas están relacionadas con recursos humanos en cuanto a desarrollo profesional del concepto de transferencia del conocimiento y la especialización, en cuanto a incentivos, tanto económicos como no económicos, en cuanto a colaboración e internacionalización, en cuanto a tejido empresarial, sinergias locales y regionales, divulgación y cultura, evaluación y métricas, gerenciales e institucionales, organizativas y de cambio de modelo y estructura de la transferencia del conocimiento. Como veis, hay bastante relación entre las recomendaciones del peer review y el resultado de los grupos de trabajo. Todas esas medidas las estructuramos en cada uno de esos parámetros y identificamos además quiénes son los responsables de poner en marcha esas medidas. Y les fuimos con las medidas y les dijimos, mira, aquí tienes todo un cúmulo de medidas que tienes que poner en marcha si queremos que la transferencia del conocimiento vaya avanzando y no digan dentro de unos años, hace 30 años que sigo dándole vueltas al molinillo como think tank, pero aquí no avanza nada, ¿no? Estas medidas, estas 69 medidas identificadas en esos bloques que he comentado antes, tenemos en esta matriz, las medidas están en vertical, las recomendaciones del peer review están en horizontal y lo que hicimos fue también identificar, porque 69 medidas puestas todas en el territorio, tienes que ver cómo impactan unas y otras, cuáles conviene poner antes y cuál conviene poner después y, sobre todo, que no todas tienen la misma relevancia ni el mismo impacto en el sistema. Por tanto, las identificamos entre medidas a poner a corto, a medio o a largo plazo y, además, con estrellas
cuál era el impacto de esa medida en el sistema. Con 1 estrella, un impacto moderado, con 2 estrellas, un impacto medio o con 3 estrellas, un impacto intensivo. Por tanto, a la hora de ponernos a trabajar, estaba claro que teníamos que poder coger todas aquellas medidas, cada uno de los agentes, porque como identificamos quién iba a ser el responsable, a quién le impactaba esa medida, quién tenía, digamos, el control de la puesta en marcha de esa medida, a ese agente le hemos dicho, mira, aquí tienes estas medidas y además estas medidas, normalmente esos agentes han participado en el debate, esas medidas te impactan 3 estrellas y además lo tienes en rojo, verde o amarillo y por tanto tú decidirás por cuál poner en marcha. Pero desde luego nosotros dentro del Ministerio de Economía y Competitividad hemos empezado a poner en marcha todas aquellas medidas que tenían 2 asteriscos y estaban en verde o en amarillo. De esa manera vamos a ir pasando un poquito poco a poco algunas de las medidas. Si nos centramos, por ejemplo, en recursos humanos, veíamos que con 3 estrellas teníamos recomendaciones de poner en marcha medidas que favorecieran la movilidad bidireccional de recursos humanos, es decir, que pasaran de la universidad a las empresas y de las empresas a la universidad, porque esto tiene que ser bidireccional. Algunas medidas, como veis, la tenemos en amarillo, esto no es un rojo, es un amarillo, aunque aquí parece un rojo. Es una medida en amarillo, quiere decir que tiene mucho impacto cualquier medida que pongamos en marcha, pero algunas se pueden poner en marcha a corto plazo, pero la mayor parte de las medidas se irán poniendo en marcha a medio plazo. Algunas de las medidas que hemos puesto en marcha a corto plazo son como, por ejemplo, como decía el secretario general de Universidades, los doctorados industriales. Qué duda cabe que esa es una gran medida de transferencia del conocimiento, porque estamos incorporándole una persona que viene de la universidad a una empresa para que haga un proyecto empresarial que va a ser su tesis doctoral. Esa es una buena medida. Pero tenemos también los Torres Quevedo, evidentemente, que estamos siempre mejorando el modelo Torres Quevedo o asimismo el programa Emplea. Pero luego lo que nos preocupaba también era la medida de especializar a los gestores de la transferencia del conocimiento y, por tanto, especializarlos en diagnóstico tecnológico, en vigilancia tecnológica y, sobre todo, en comercialización de resultados. Son medidas que, si las ponemos en marcha, podemos tener un impacto muy directo en la transferencia del conocimiento. Y de esa manera identificábamos que teníamos que empezar por ver qué formación tienen que tener estos recursos humanos y qué especialización tienen que tener estos recursos humanos. Hemos identificado, nos pusimos a estudiar todos los cursos de formación que hay para transferencia del conocimiento en todo el territorio nacional y mapearlo para poder decirle a quien estuviera interesado en esa formación, tienes un curso excelente aquí y allá, es decir, darlo a conocer. Hemos puesto en marcha también con el Ministerio de Industria un programa de emprendimiento universitario. Estamos también con el Ministerio de Industria trabajando en un programa de formación en transferencia del conocimiento de los gestores de las asociaciones económicas innovadoras, que es una agrupación de pequeñas empresas en el territorio. Y estamos también tratando de poner en marcha formación para la internacionalización, mercados internacionales, colaboración con empresas en el ámbito internacional. Pero todo eso hay que financiarlo y, por tanto, estamos buscando también cómo financiar esa formación. Tenemos que Magrama tiene una idea de poner en marcha Innovation Brokers, y eso lo va a hacer con unos recursos que le vienen de la Unión Europea y le estamos ayudando a Magrama a definir adecuadamente cómo identificar esos Innovation Brokers, que van a ser esas personas que van a estar sobre el territorio del agroalimentario, porque esto es específicamente para el agroalimentario, pero que esté cercano al sector agro, cercano a las empresas, pero conociendo el mundo universitario y de los organismos públicos de investigación para poder hacer precisamente de broker, de llevar esa tecnología desde un lado hacia otro. Respecto a incentivos, qué duda cabe que este es un gran reto, porque igual que cuando se lanzó la ley de la ciencia,
porque se quería estructurar el sistema de ciencia-tecnología en aquel entonces en España, porque había champions, pero no había un sistema estructurado, y se identificaron toda una serie de incentivos para que los investigadores pudieran hacer ciencia, a los cuales los investigadores han respondido muy bien. Pues si ahora lo que queremos es fomentar la transferencia del conocimiento, tenemos que también identificar muy bien los incentivos necesarios para que eso surja. Evidentemente, estamos hablando, y aquí están también en amarillo, no es rojo, de asignación de royalties a investigadores, de reconocimiento a la participación en la transferencia del conocimiento, de méritos sobre transferencia del conocimiento para la promoción del desarrollo y la innovación. Cada una impacta en el sistema de una determinada manera y nos hemos puesto a trabajar sobre ello, de tal manera que nos hemos puesto a revisar el Real Decreto para la participación de investigadores en explotación de resultados de la I+D+I. Estamos pensando en premiar la cercanía al mercado mediante determinadas consideraciones en las ayudas del CEDETI. Estamos también reformulando el programa Profarma para, dinamizar la investigación y la transferencia del conocimiento, sobre todo la transferencia del conocimiento desde las universidades biomédicas hacia las empresas, y que ello tenga una repercusión en el programa Profarma que impacta de lleno en las empresas farmacéuticas, pero también tiene que haber incentivos no económicos, y ahí tienen ustedes algunas de las actividades que estamos desarrollando como incentivos no económicos. Tenemos que fomentar la colaboración, porque sin colaboración es obvio que no hay transferencia. Y la colaboración, pensando la colaboración público-privada, la colaboración entre los agentes, la colaboración entre lo doméstico e internacional. Y todo ello veíamos que cualquiera de las iniciativas que pensábamos que teníamos que poner en marcha tenía un impacto tremendo tendría un impacto tremendo en el sistema. Veis que están con 3 estrellas, y muchas cosas las podíamos poner en marcha a corto plazo y otras a medio plazo, como es fomentar la colaboración mediante algunas convocatorias que hemos lanzado, retos colaboración, el programa 100 del CEDETI, algunas indicadores a la hora de evaluar proyectos, o bien crear también un programa de internacionalización de transferencia del conocimiento. Como decía, estamos trabajando no solamente nosotros como Ministerio de Economía y Competitividad en este ámbito, sino que estamos trabajando con otros ministerios. Antes comentaba el Ministerio de Industria, pero también el Magrama, que tiene proyectos de cooperación que le estamos ayudando a desarrollar, a lanzar, mejor dicho, que son programas de desarrollo rural que se van a financiar con fondos estructurales no de I+D, sino fondos estructurales del mundo agro, de la PAC, de la Política Agrícola Común. Pero tienen que ir esos fondos hacia la I+D, hacia la innovación. Pues vamos a ayudarles a que lo hagan fomentando la colaboración. Y desde luego, qué duda cabe que estamos intentando dinamizar mucho más todo lo que puede ser los proyectos, la colaboración internacional. Respecto al tejido empresarial, teníamos también toda una serie de medidas, 6 acciones, 2 tipo ayudas, 2 tipo profesionalización y 2 tipo darle mayor visibilidad. Tan solo la tercera, que era el realizar alianzas estratégicas entre pymes y organismos de conocimiento, de I+D+I, tenían un impacto muy fuerte. Los doctorados industriales los calificábamos, como ven, con 2 estrellas, pero lo tenemos en verde y ya está, como digo, puesto en marcha. Respecto a sinergias, coordinación de agentes. Veíamos aquí 5 acciones, habíamos identificado 5 acciones, partes son de identificar sinergias y 3 de coordinación. Qué duda cabe que tenemos que adecuar las políticas de I+D+I. Antes solamente hacía el Gobierno central políticas, pero ahora también las comunidades autónomas tienen recursos para ello. Y en el periodo anterior, donde tuvieron recursos gracias a los fondos estructurales, realmente no había unas consejerías de conocimiento preparadas para hacer unos instrumentos adecuados y bien vertebrados y coordinados con el Estado. De tal manera que se produjeron muchas repeticiones. ¿Qué hace el CEDETI? Pues yo también. ¿Qué hace el Ministerio? Pues yo también. De tal manera que al final lo que se ha hecho es un poco gestionar a tontas y a locas. De tal manera que ahora lo que nos hemos preocupado y muy mucho es de coordinar los instrumentos.
Y ahora que tenemos todos conscientes de que todos tenemos recursos para ello, presupuesto, lo que estamos haciendo es precisamente tratar de que esto, cada uno vayamos a agentes distintos o a niveles distintos de proyectos. Aquí algunas medidas que hemos ido poniendo en marcha, que duda cabe que hemos participado muy activamente en el tema de la RIS3 para que todo estuviera muy bien estructurado, pero como decía antes, una de las cosas que más me llamó la atención es que en algunos territorios se ha hecho la RIS3 sin contar con la universidad, y eso no puede ser, porque la universidad tiene que estar engranada en su tejido productivo. Tenemos también medidas de divulgación y cultura, con sus impactos. Tenemos medidas de evaluación y métricas. Hemos conseguido incorporar algunas preguntas en la estadística de I+D+I del INE y ya vamos a ver, a raíz de esas preguntas que hemos metido en la estadística de 2014, vamos a empezar a tener datos de transferencia del conocimiento. Tenemos también algunas gerenciales y aquí es donde empezamos a tener rojos de verdad, porque una de las cosas que veíamos es que tenemos que cambiar algunas formas de organizarnos, pero sobre todo modelos estructurales. Tenemos las estructuras necesarias para poder hacer la multidisciplinaridad que requiere la nueva forma de abordar el mundo. Evidentemente, la respuesta de todos los miembros fue no. Las OTRIs, la OTRI 1.0, ha estado muy bien, ha hecho su papel, pero no nos sirve el modelo actual para el nuevo mundo. Tenemos que reinventar el concepto, tenemos que ir hacia una OTRI 2.0, que no quiere decir que cada universidad replique y haga una OTRI 2.0, sino que lo que decía el grupo, el think tank, el grupo de expertos, es que posiblemente lo que hay que hacer es especializar las OTRIs. O ni siquiera, mejor dicho, ni siquiera especializar las OTRIs, que haya al margen de las OTRIs, estructuras sectoriales que conozcan el mercado, que conozcan las tecnologías y sean capaces de incorporar, de llevar a cabo esa transferencia del conocimiento. Por ejemplo, medicina, TIC, energía, aeronáutica, algunas de estas iniciativas las vamos a poner en marcha ahora como iniciativa piloto con las infraestructuras científico-tecnológicas. Este piloto les vamos a incorporar el protocolo de la Unión Europea sobre transferencia del conocimiento. Vamos a ver quién de todas las ICTS puede hacer transferencia, en qué ámbitos, porque no necesitamos tener una OTRI en cada una de las ICTS, sino que si hablamos de física de partículas, a lo mejor necesitamos una estructura, pero que dé respuesta a varias ICTS. Vamos a ver este piloto para ver si ese piloto luego puede ser replicable. Como conclusión, ya por ir concluyendo, porque me están llamando la atención por el tiempo y quiero ser respetuosa con él, tenemos un gran reto por delante, tenemos mucho trabajo por hacer necesario para fortalecer el sistema, porque si no el sistema tiene muchos agujeros, es como un queso de Gruyère, que es lo que hoy es, un sistema donde se le van por los agujeros ineficiencias y a veces recursos utilizados de manera poco efectiva. Con lo cual tenemos que poner en marcha todo este, catálogo de medidas, las 69 medidas, 19 de ellas ya están en marcha y otras las vamos a dejar identificadas para que los siguientes que sigan en esta tarea puedan retomarlas y continuar con ello. Y ya para concluir, como diría Aristóteles, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar el conocimiento en la práctica. Muchas gracias y espero que les haya sido de interés este trabajo que hemos hecho en este foro de pensamiento focalizado estrictamente en su actividad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, María Luisa. Tenemos tiempo para una o dos preguntas máximo, porque seguro que hay alguien que tiene alguna pregunta muy interesante que hacer. Para María Luisa, ¿alguna cuestión? ¿Nadie rompe el hielo? En la mano y aprovechando que María Luisa está aquí. Bueno, parece que no. Gracias, Luis Miguel. Bueno, pues... Sí, un segundo.
Sí, mi nombre es Gonzalo Arévalo, de la Oficina de Proyectos Europeos del Carlos III. Mi pregunta es relacionado con la futura agencia. ¿Qué perspectivas hay para las actividades de transferencia y la agencia? Gracias. Bien, la agencia no va a ser una agencia que diseñe políticas, sino es una agencia de ejecución de políticas y de financiación de políticas, con lo cual toda la estrategia de transferencia del conocimiento se seguirá desarrollando desde la Secretaría de Estado. Lo único que aquellos instrumentos que vayamos pensando que sean de tipo financiador se trasladarán, en su caso, a la agencia o al CDTI. En cualquiera de los dos casos veríamos cuál es el ente o el agente más relevante para ese instrumento en concreto. Pero, como veis, hay muchos instrumentos que no son de carácter financiador, sino que son legislativo, de poner en marcha formación, de trabajar con otras instituciones, ministerios, para poder tener redes de gestores, de cambiar estructuras. Todo eso lo haremos desde la Secretaría de Estado. Eso no será competencia de la agencia. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues agradecer nuevamente, María Luisa, tu presentación. Muchas gracias.